Bueno, clase de historia de sistemas operativos. Este material lo pueden encontrar en el Tannenbaum. Y como esto está publicado en un canal de YouTube, hay varios videos, bastantes, contando la historia de la computación y la historia de la programación, hasta un documental de 40 minutos de canal Geographic de Estados Unidos, así que la vamos a hacer un poquito corta porque la parte con más detalle la pueden, si quieren, ver allí. Fundamentalmente la computación electrónica nace en la Segunda Guerra Mundial. Lo que teníamos antes era mecánica o electromecánica. Más aún, el fundador de la teoría de la informática, lo que él trabaja, hay una película que se llama Enigma, también se la recomiendo, trabaja con una máquina electromecánica para resolver el problema de las claves nazis. El mismo grupo crea la primer computadora electrónica llamada Colossus, que la hacen los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. A esto lo llamamos generación cero. En lo que a nosotros nos importa, no tenía sistema operativo. La memoria se administraba simplemente por registros, y los comandos se cargaban directamente en binario, ceros y unos, se escribían de esta manera. Terminada la Segunda Guerra Mundial, comienza un desarrollo de este tipo de equipos en Estados Unidos, fundamentalmente por la empresa IBM, y las universidades. Ahí está la Universidad de Harvard, se crea la computadora ENIAC, y pasamos a tener lo que se llama la primera generación de computadoras. La primera generación de computadoras tiene la memoria con válvulas. Ustedes no saben lo que es una válvula. Gente como yo sí alcanzó a tener televisores con válvulas, y los televisores con válvulas tenían adentro una especie de lamparitas, se llamaban diodos, triodos, válvulas de potencia, etc. Hasta que aparecieron los transitores, ¿no? La electrónica sólida, que simplificó y bajó drásticamente los costos. La primera generación de computadoras, por lo tanto, para cada bit, para cada cero, para cada uno que teníamos que guardar, necesitaba una válvula de estas. O sea, para guardar lo que nosotros hoy llamaríamos un K, más de 8000 válvulas. Como se dan cuenta, la memoria era algo muy preciado, muy caro y muy cuidado, de forma tal que se dedicaba totalmente a lo que era el proceso a ejecutar. No tenía sentido hablar de nada más que esto. Recién cuando aparece la memoria electrónica, cuando aparecen los transitores y otros tipos de memoria, la de núcleos magnéticos, etc., podemos llegar a tener computadoras que llegaban a tener en medidas actuales como 4 u 8K de memoria. Y yo sé que esto hoy suena ridículo. Hoy hablamos de gigas, de miles de millones, y acá hablamos de 4000 u 8000, redondeando los números. Así que, pero esto era la realidad a principios de la década del 50, en la generación 1 de computadoras a válvulas, generación 2 de computadoras a transitores. Así todo, la forma que tenían de cargar las computadoras, y esas que tenían llegaban a tener como 8K de memoria. Un lujo la cantidad. Era escribiendo todo el código. Ya se había inventado el lenguaje Assembler, ustedes lo vieron en la materia de arquitectura, o sea, ya no escribían en ceros y unos, ni siquiera en código absoluto, en A9, C4, sino con palabras parecidas a las palabras en inglés, como el comando add, add, o como comando min, o etcétera, move. Y luego un programa que era el ensamblador transformaba eso en ceros y unos. Estos programas se cargaban, se escribían en unas tarjetas de cartón perforadas.
las tarjetas perforadas, el lote de tarjetas perforadas. Inventada ya en 1890 por Hollenbridge para el censo de 1890 de Estados Unidos. Era un método muy práctico, de forma tal de que cada vez que queríamos escribir un 1, hacíamos un agujerito, y cuando era un 0, simplemente no agujereábamos. Y esto pasaba por una máquina por donde un alambre intentaba pasar. Si había un agujerito, hacía un contacto eléctrico, y entonces se escribía el 1, y si no, eso era un 0. O sea, forma muy rápida de leer ceros y unos. Los programadores tenían, por lo tanto, lotes de tarjetas donde guardaban las rutinas que normalmente usaban muy seguido. Por ejemplo, una rutina para sacar la raíz cuadrada, por ejemplo, una rutina para calcular un logaritmo, lo que fuera. Entonces tenían una caja donde tenían los lotes de tarjetas y cada vez que escribían un programa, agarraban ese lote y lo iban agregando. De la misma manera, pequeños programitas que eran los manejadores o drivers de la impresora o de los distintos periféricos que había en aquella época, lo tenían guardados de esta manera porque lo iban a tener que ejecutar cuando lo usaran. De esta manera, el programador escribía el programa nuevo y le agregaba los pequeños lotecitos de tarjeta al fondo, ya escritos de las rutinas que iban a usar. Y no había otra forma de hacerlo. ¿Dónde íbamos a dejar las rutinas estas? Teníamos nada más que 4.000 o 5.000 posiciones de memoria. Cuando pasamos a tener como 8.000 posiciones de memoria, guasada de memoria, se les ocurrió la siguiente idea. De la memoria, estábamos dedicando toda la memoria, lo que hoy llamamos RAM, estaba toda dedicada al proceso. Espero que se vea el gráfico. Lo que dijeron, tomando un café, esto fue en Estados Unidos, en Estados Unidos no toman mate, así que esto tiene que haber sido café de por medio. Si hubiera sido en Inglaterra, hubiera sido té de por medio. Lo que dijeron es, hey, los drivers, todos usamos la impresora y casi todos usamos la impresora siempre. ¿Por qué no hacemos una cosa? En vez de tener que ponerle siempre el lote de tarjetas al fondo, lo dejamos ya cargado en la memoria. Le asignamos un espacio de memoria y todos sabemos que en la dirección 0F está la rutina para manejar la impresora. Bueno, ya que dejamos eso, vamos a dejar también siempre cargado la rutina que maneja la unidad de cinta, el driver de la unidad de cinta. Y otro dijo, miren, raíz cuadrada la usamos todo, así que no solamente vamos a dejar cargados en memoria los drivers del hardware que incorporamos, vamos a dejar también aquellas rutinitas matemáticas que usamos todos. ¿Les parece bien? Así que lo que se tenía que poner todos de acuerdo era la dirección de memoria donde empezaba esa rutina. De esta forma el programador no tenía que ponerla al final, sabía que ya arrancaba, teniendo eso cargado en memoria. 03, manejador de cinta. F4, dirección de raíz cuadrada. Y así sucesivamente. Los programadores no iniciaban con la dirección 00 de memoria, sino que parte de las rutinas y manejadores ya estaban cargados. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, es menos trabajo. Si en última instancia gran parte de la ciencia de la computación somos bastante fiacas. O sea, cuando hay algo que hay que hacerlo 2 o 3 veces, preferimos hacer un pequeño programita que luego lo repita en vez de tener que hacerlo cada vez. Esta es la base de la informática. El hecho de ejecutar un conjunto de instrucciones que las programamos una sola vez y luego simplemente las invocamos. Entonces nace lo que llamamos un monitor o
los primeros sistemas operativos o sistemas operativos de la primera y segunda generación de computadoras. Es decir, ¿qué eran los monitores? Simplemente un conjunto de rutinas compuestas por las rutinas que usaban y los manejadores. ¿Quiénes escribían los monitores? Bueno, la misma gente del centro de cómputos, o en el caso de las empresas como IBM, cuando vendían el hardware lo vendían ya con un monitor que tenía los drivers de los periféricos que ellos manejaban. Esta es la primera instancia que tenemos de lo que hoy llamamos sistemas operativos. Esto generaba un pequeño problema, lo vamos a entender con mucho más detalle cuando estudiamos memoria, o sea, con un poco de suerte en forma personal en agosto, porque la materia está dividida en 4 partes. Vemos ahora introducción, luego procesos, memoria y periféricos. Memoria normalmente la damos en agosto, así que esto en detalle lo vamos a ver en agosto. Pero lo que teníamos acá era que los drivers podían cambiar, podíamos comprar una nueva impresora y entonces había que poner un nuevo driver que no obligatoriamente ocupaba exactamente lo mismo de memoria. Y como teníamos que traducir todo lo que habíamos escrito a través de un programa llamado ensamblador, tal como vieron en la materia de arquitectura, de las palabras nuestras, tipo add, tipo sum, a direcciones de memoria, si el límite que quedaba libre cambiaba porque habíamos cambiado un driver, nos obligaba a ensamblar el programa de nuevo. O sea, cada vez que ejecutábamos un programa, teníamos que ver desde dónde estaba libre la memoria para nuestro proceso y qué espacio estaba ocupado por las pequeñas rutinas que habíamos cargado. Esto obligaba que si yo le quería pasar el programa a otra facultad o a otra empresa, tenía que darle el código fuente. Y este tema era realmente imposibilitaba la comercialización del software. Entonces, generación 0 no tiene sistemas operativos, y en la generación 1 y sobre todo en la generación 2 tenemos los monitores, que son sistemas operativos básicos, conjunto de rutinas y drivers, porque la programación está orientada esencialmente al procesamiento batch. Palabra nueva, batch. ¿Qué es un proceso batch? Es un proceso donde está todo predefinido, no interviene el ser humano. Ya cargamos todo, ya cargamos todos los archivos, ya generamos todo el conjunto de instrucciones, ahora apretamos un botón y que ande solo. Así se liquidan los sueldos, así se liquidan los impuestos, así trabajan todos los grandes centros de cómputo. Y los primeros sistemas operativos, entonces, los monitores, administraban este tipo de procesos. Por contrapartida, tenemos lo que se denominan procesos interactivos. Los procesos interactivos son aquellos, como su nombre lo indica, donde trabaja también el ser humano. Son los que vemos hoy en día, los que ustedes están acostumbrados cuando usan una computadora, una PC, un celu, etc. Para ustedes lo natural es que los procesos sean interactivos. Sin embargo, el 70% de la informática es por proceso batch, sin intervención del hombre durante la ejecución. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo a futuro. Entonces, nos encontramos en la década del 60. En la década del 60 teníamos primera y la segunda generación de hardware, ya teníamos computadoras todas electrónicas. La memoria era típicamente una memoria de núcleo magnético. Búsquenla en algún video en YouTube, lo van a ver. Y lo que nos encontramos fue con un pequeño problema. Las computadoras eran cada vez más rápidas. Las CPU muy eficaces. Pasaron de miles de instrucciones por segundo a cientos de miles, inclusive a 1.000.000 de instrucciones por segundo, lo cual era una locura en ese momento. Ahora bien,
las impresoras eran lentas, no podían escribir más de 100 letras por minuto, porque si lo querían hacer más rápido se quemaba el papel. Las unidades de cinta tenían un límite de velocidad que era un límite mecánico. Entonces, aumentar la velocidad de la CPU no tenía sentido cuando todos los periféricos eran lentos. Esto fue un problema muy serio para empresas como IBM, porque no tenían motivo para vender los nuevos modelos a los empresarios, ya que tengo la super nueva CPU que ahora anda a 1.000.000 de instrucciones por segundo. Si a mí la velocidad me la fija la impresora, ¿qué me importa que haga las cuentas más rápido? Es lo que decía el dueño de la empresa. No voy a gastar 2 o 3 millones de dólares en que haga cuentas más rápido si el tiempo que tarda en imprimir es el mismo. Frente a ese problema, la gente de IBM se puso a pensar mucho. Lo pensó durante años y en 1964 nace la primera generación de computadoras multiproceso, la IBM 360, con los primeros sistemas operativos propiamente dichos, realmente poderosos. Pero esto lo vemos en el próximo video.